En la Edad Media, viajar no era una actividad cómoda ni sencilla. Las carreteras eran irregulares, los medios de transporte lentos, y las distancias entre ciudades o aldeas podían ser largas y difíciles. En ese contexto, las posadas medievales desempeñaban un papel fundamental. Eran mucho más que simples lugares para dormir, eran centros de descanso, de intercambio de noticias y de vida social para viajeros, comerciantes, mensajeros e incluso nobles en tránsito. Pero, ¿cómo era realmente un día en una posada medieval? ¿Qué tipo de personas la administraban, qué responsabilidades tenían y qué desafíos se enfrentaban? Acompáñanos a descubrirlo. Una posada medieval era, en esencia, un establecimiento que ofrecía alojamiento, comida y, en ocasiones, establo para los animales de carga. Se encontraba a menudo en caminos importantes, cerca de mercados, cruces de rutas o a las afueras de las ciudades amuralladas. Algunas estaban en manos privadas, gestionadas por familias que vivían en el mismo edificio. Otras podían pertenecer a órdenes religiosas o a municipios que querían asegurar el bienestar de los viajeros y fomentar el comercio. El día en una posada comenzaba antes del amanecer. Los primeros en despertar eran los posaderos y su familia, que se encargaban de preparar el desayuno, encender el fuego y asegurarse de que las habitaciones estuvieran limpias. Aunque no existían estándares de higiene como los de hoy, se intentaba mantener cierto orden. Las camas, generalmente compartidas por más de una persona, se sacudían, se ventilaban y se cubrían con mantas de lana. Los suelos de tierra apisonada se barrían y, en algunos casos, se rociaban con hierbas aromáticas para combatir los malos olores. La cocina era el corazón de la posada. Allí se preparaban alimentos simples pero nutritivos, pan, gachas, sopas, estofados, queso y embutidos. Dependiendo de la ubicación y de la temporada, podían servirse también pescados, caza o verduras de la huerta. El vino y la cerveza eran bebidas comunes, ya que el agua no siempre era segura para el consumo. El almuerzo y la cena eran servidos a horas fijas, y muchas veces los comensales compartían una gran mesa común, lo que generaba un ambiente social donde se compartían historias y noticias del camino. El posadero era una figura clave. No solo era el dueño o encargado del establecimiento, sino también el anfitrión, cocinero, administrador y, a veces, árbitro de disputas entre huéspedes. Su jornada estaba marcada por múltiples tareas: atender a los viajeros, cobrar las tarifas, supervisar a los sirvientes, negociar con proveedores y mantener la seguridad del lugar. En muchas ocasiones, era ayudado por su esposa e hijos, quienes colaboraban en la cocina, la limpieza y el cuidado de los animales. Las responsabilidades del personal incluían desde lavar platos y ollas hasta alimentar a los caballos, limpiar los establos y asegurarse de que las habitaciones estuvieran listas para los próximos huéspedes. En posadas más grandes, podía haber mozos, cocineros, doncellas y hasta un portero que controlaba la entrada. Las tareas eran muchas y exigentes, pero a cambio se recibía un ingreso constante, alimentos y, en algunos casos, alojamiento dentro del propio edificio. El flujo de huéspedes variaba según la temporada y el lugar. En los días de feria o mercado, la posada se llenaba de comerciantes, campesinos y artesanos que venían a vender sus productos. También llegaban viajeros solitarios, peregrinos rumbo a santuarios religiosos o incluso pequeños grupos de soldados. Cada huésped traía consigo su propio equipaje, preocupaciones y carácter, lo que daba a la posada una atmósfera siempre cambiante. En algunos casos, había que improvisar camas adicionales en el suelo o permitir que los viajeros durmieran junto al fuego si no quedaban habitaciones libres. Uno de los desafíos más comunes era la convivencia entre personas de distintos orígenes y costumbres. En una misma noche podían coincidir un comerciante acomodado, un campesino pobre y un trovador. Las diferencias sociales podían causar tensiones, pero también oportunidades de intercambio cultural. Para el posadero, mantener la paz y el respeto entre los huéspedes era una tarea delicada pero esencial. La educación formal entre los trabajadores de la posada era limitada. La mayoría aprendía el oficio por transmisión familiar. Sin embargo, era común que el posadero tuviera ciertas habilidades prácticas: saber leer cifras para llevar cuentas, entender algunos idiomas o dialectos si su posada estaba en una ruta internacional, y tener conocimientos básicos de cocina, reparación y administración. Además, debía ser una persona atenta y con buen juicio, ya que de su hospitalidad dependía la reputación del establecimiento.
Otro aspecto importante era el establo, especialmente para quienes viajaban con caballos, mulas o carros. El cuidado de los animales incluía proporcionar agua, heno y espacio para descansar. También era habitual que el posadero cobrara una tarifa adicional por este servicio. Las posadas que ofrecían buenos establos eran especialmente valoradas por los comerciantes que dependían del bienestar de sus animales para seguir su camino. Además del servicio habitual, algunas posadas ofrecían comodidades extra, un pequeño baño de vapor, música en vivo, lectura en voz alta o juegos de mesa. En ciertas regiones, los juglares y trovadores hacían escala en las posadas para entretener a los huéspedes con canciones, cuentos o acertijos. Estas noches animadas eran una distracción bien recibida en una época en la que el ocio era escaso y los viajes largos podían resultar agotadores. No obstante, los riesgos también existían. Las posadas debían protegerse de robos, especialmente si se sabía que algún huésped llevaba dinero o mercancías valiosas. Por eso, algunas contaban con rejas, puertas reforzadas o incluso guardias durante la noche. Asimismo, las enfermedades eran una preocupación constante. En una época sin medicina moderna, la aglomeración de personas y la falta de higiene podían facilitar la propagación de dolencias. Por ello, los posaderos más cuidadosos procuraban ventilar los espacios y evitar el hacinamiento excesivo. En términos de beneficios, una posada bien gestionada podía ser una fuente constante de ingresos. La posición estratégica en una ruta transitada aseguraba un flujo de viajeros durante todo el año. Además, los posaderos eran figuras respetadas en su comunidad, ya que contribuían al desarrollo económico local. Algunos incluso lograban acumular cierta riqueza, adquirir tierras o expandir su negocio a otras localidades. Sin embargo, no todo era favorable. La competencia con otras posadas, los impuestos, las inspecciones del señor feudal o del consejo municipal, y las temporadas bajas podían dificultar la estabilidad financiera. Además, el trabajo era arduo, con pocas pausas y mucha responsabilidad. En resumen, un día en la vida de una posada medieval era una combinación de trabajo intenso, interacción social y adaptación constante. Desde muy temprano hasta entrada la noche, el equipo de la posada se dedicaba a ofrecer descanso y alimento a quienes cruzaban sus puertas. Aunque las condiciones eran modestas comparadas con los estándares modernos, para muchos viajeros de la Edad Media, una buena posada significaba seguridad, calidez y un momento de alivio en medio de jornadas largas e impredecibles. Estas posadas, dispersas por caminos y ciudades, formaban una red vital que conectaba personas, culturas y regiones. Eran testigos silenciosos de historias, acuerdos comerciales, promesas de amor, noticias del mundo y planes de futuro. Su importancia fue tal que incluso aparecen mencionadas en crónicas, canciones y relatos medievales, siempre como un punto de encuentro entre lo cotidiano y lo extraordinario. La posada medieval no era solo un lugar para dormir, era un espacio donde el mundo pasaba, se detenía por un instante y luego seguía su camino.